Buenos días. El día de hoy voy a hablar acerca de lo que es tres temas muy importantes de la química analítica y que tienen que ver con las técnicas espectroscópicas. Son tres temas que tienen sus diferencias, pero se puede decir que tienen una relación entre los principios en los que se basan, que tienen que ver con la luz. ¿Sí? Estos tres temas son la nefelometría, la turbidimetría y la refractometría. Tres temas que a su vez, como técnicas, también tienen su propio aparato. Que bueno, algunas literaturas mencionan que el nefelómetro y el turbidímetro son lo mismo. Sin embargo, en una clase de laboratorio se nos menciona que... Bueno, en una clase de laboratorio que tuvimos se nos mencionó que tienen una ligera diferencia entre la nefelometría y la turbidimetría. Y esto se basa prácticamente en la dispersión y en cuando incide la luz. Pero en sí, en la mayoría de literaturas nos mencionan que el aparato del turbidímetro y el nefelómetro son similares o prácticamente lo mismo. No he encontrado una diferencia muy específica que dé algo acerca sobre las diferencias de los dos aparatos, sino que más bien la turbidimetría y la nefelometría determinan cosas similares, pero bajo distintas principios, digamos. Se basan en otra cosa para determinar eso. Pues bien, lo que es vamos a explicar lo que es un método fotométrico, más o menos. Y un método fotométrico, no importa cuál sea de los tres que mencionamos, que es nefelometría, turbidimetría y refractometría, no importa cuál sea, todos los tres consisten en la determinación de la presencia cualitativa de un analito en una muestra, y esto se logra a través del estudio de la dispersión de la muestra y del disolvente que se haya utilizado. Entonces, como ya dije, no importa cuál sea el método de los tres, pero se hace una determinación del analito a través del estudio de la dispersión que tiene con su disolvente. Y bueno, centrándonos ya más específicamente en lo que sería el nefelómetro y la nefelometría, que ya es el tema que voy a abordar en este video. Pues bueno, digamos que la nefelometría, como concepto general, vendría a ser un procedimiento analítico que se basa en la dispersión que tienen las partículas, en la dispersión que tiene el haz de luz incidente con respecto a las partículas que están suspendidas en la muestra. Entonces, considerando esto, podríamos decir que si tenemos una cubeta pues de vidrio, y ahí tenemos una muestra, se va a incidir un haz de luz sobre esta muestra y al atravesarla va a haber una dispersión de ese haz de luz debido a todas las partículas que se encuentran suspendidas en esta muestra, es decir, el analito que queramos cuantificar o específicamente darle un análisis, interpretarlo. Esto va a ser pues debido a ello, a que hay partículas suspendidas en la muestra. Y hay un aspecto importante referente a esto, y es debido a que en la nefelometría hay aspectos que se deben considerar muy importantes. Una disculpa por el ruido porque pues es algo que no puedo controlar, así que
lenguaje, disculpa. Pero bueno, la nefelometría tiene tres aspectos muy importantes que influyen en cómo se va a determinar el análisis, y se consideran tres factores. El procedimiento generalmente de la nefelometría siempre suele ser experimental, casi no tiene mucho que ver con algo más teórico, ¿sí? Pero se basa en tres factores importantes. La concentración, que la concentración es un factor muy importante en esto, ya que a mayor sea el número de partículas que estén suspendidas en la muestra que vayamos a utilizar, mayor va a ser la dispersión que tengamos de el haz de luz incidente en la muestra. Es decir, en otras palabras, cuanto más analito tengamos en la muestra suspendido, más rebotes tendrá el haz de luz cuando atraviese la muestra, la cubeta con la muestra. Es decir, que tenemos un nefelómetro. Este nefelómetro pues tiene su fuente de luz, que generalmente para estos casos es blanca. El haz de luz que se toma para estos es blanca. Pues entonces a través de esa fuente de luz se da un rayo que incide pues en la cubeta. Es decir, que un rayo va a atravesar la cubeta de vidrio con la muestra y va a salir por el otro lado hacia el transductor, que es el que va a determinar la señal y nos va a interpretar un resultado. Entonces, cuando esta muestra incide a través de la cubeta con la muestra, y la atraviesa, va a haber una dispersión de este haz de luz que sea debida a la cantidad de partículas que hay ahí. Es decir, que pues supongamos que esta pluma es el haz de luz y esto de aquí es una partícula, es una de las partículas que hay suspendidas en la muestra. Entonces el haz de luz pues es muy grande, comprende bastante, comprende toda la muestra que va a atravesar, pero algunas partes del haz de luz van a toparse y van a tender a rebotar con las partículas que hay ahí suspendidas en la muestra. Entonces esa es la dispersión que se genera debido a la concentración. O sea, que entre más analito haya en una muestra, más dispersión vamos a tener y por ende pues menos luz saldrá a través de la muestra. O sea, en otras palabras, nuevamente tenemos aquí ahora dos partículas en vez de una, y el haz de luz que va a pasar, que pues sí va a ser más grande, pero cuando rebote va a haber más dispersión porque las partículas son más. Entonces, como esas partículas son más, se genera mayor dispersión. Bien, ahora también influye el tamaño de la partícula. O sea, no va a ser lo mismo tener una partícula pues así de chiquitita que tener una partícula pues así de grande. No sería lo mismo, porque va a haber también mayor dispersión. Otro factor muy importante es la longitud de onda. La longitud de onda que se esté utilizando para el análisis. Como ya mencioné, generalmente, digo generalmente porque seguro que hay excepciones, generalmente se utiliza luz blanca en estos aparatos, en estos nefelómetros.
Y pues esta luz blanca está específicamente hecha para atravesar muestras transparentes. Entonces cuando la muestra pues se atraviesa con una fuente de luz blanca, pues no pasa nada, porque no hay una absorción total. Más bien hay una absorción de prácticamente pues todo. A ver, no, ya me hice bolas. Atraviesa la luz blanca. Esta luz blanca está hecha, como ya lo menciono, para que pueda atravesar una muestra transparente. ¿Por qué? Porque no se está tomando en cuenta algún color en específico. Entonces se busca tener una absorción mínima, ¿sí? Entonces, pues si es una muestra transparente, se tiene una luz blanca. Se utiliza una luz blanca, sin problema. Pero si tuviéramos una luz con color, por ejemplo, no sé, una muestra de espinaca, una muestra de zanahoria, por poner ejemplos, se tendría que escoger una fuente de luz que vaya acorde a esta porción del espectro electromagnético. ¿Por qué? Porque si incidimos luz blanca, la absorción va a ser mayor. Lo que se busca es que la absorción del medio, o sea, por parte de la muestra, se reduzca al mínimo para que se pueda tener una lectura más acertada. Entonces, estos tres aspectos son los que tienen mucho que ver con cómo se va a realizar un análisis nefelométrico. Son tres factores que se tienen que considerar. Entonces, la concentración, el tamaño de partícula y la longitud de onda que se esté utilizando en la fuente. Y bueno, como un pequeño ejemplo, podríamos decir que una nefelometría cuantitativa se podría utilizar en un examen para medir proteínas en sangre. No recuerdo bien el nombre, pero creo que son inmunoglobulinas. Sí, inmunoglobulinas. No puedo pronunciarlo bien. Bueno, estas son proteínas que se encuentran en la sangre y ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Lo dice su nombre, inmunoglobulinas. Entonces, para este análisis, pues se aplica esto, un nefelómetro, que es el equipo que se va a utilizar para hacer la medición, y se necesita una muestra de sangre, obviamente. A mí me da cosa eso. No puedo yo con la sangre. Pero bueno, se ocupa una muestra de sangre que se va a introducir en la cubeta, obviamente, porque es nuestra muestra. Y se utilizaría pues probablemente un disolvente para poder diluir lo que es la sangre. O bien, no sé si se utilice el plasma de la sangre, no sé bien cómo se realice, pero bueno, pues sería esto: se introduce la muestra que tiene la sangre en la cubeta y se va a incidir el haz de luz que va a atravesar pues la sangre, la muestra de sangre, y de manera, a través de la dispersión de estos del haz de luz, es como se va a determinar qué tanta cantidad de proteínas hay en esa muestra de sangre. ¿Y cómo se podría llegar a determinar pues que algo está adecuado o no adecuado? Pues porque ya hay análisis previos
que tienen referencias acerca de los niveles que se tienen que tener de esas proteínas en la sangre. Y a través de una comparación entre lo que se obtuvo entre nuestra muestra de sangre analizada y la literatura que ya tengamos como referencia, vamos a poder identificar si pues la muestra de sangre de la persona en específico es la adecuada o si tiene problemas pues en su salud. Por ejemplo, este método proporciona una medición rápida de las cantidades de inmunoglobulinas, que son varios tipos, son como 3 o 4 tipos de estas proteínas, que bueno, te da una medición rápida, precisa, como lo menciono, y a través de lo que tengamos ya en la literatura es que podemos determinar si la persona está bien o no. Y pues bueno, ya esto determinará a través, como lo digo, de la literatura, si qué posibles enfermedades la persona podría tener. Entonces es por esto que se hace el análisis de sangre a través del nefelómetro. Y bueno, esta técnica pues sí es rápida y es precisa porque nos determina la cantidad total de cada inmunoglobulina o de cada analito que se tenga específicamente, pero no puede distinguir, por ejemplo, anticuerpos específicos. O sea que sí nos va a decir cuánto tenemos de qué cosa, pero no vamos a poder saber específicamente de cuál se trata, sino que a través de otros análisis ya distintos es que podemos diferenciar ya de qué se trata cada cosa. Y pues bueno, eso fue un pequeño ejemplito de cómo funciona la nefelometría en algo pues ya referente a un análisis, por ejemplo, en el área de la salud. Y bueno, esta nefelometría también se basa en un concepto muy importante, y que es la turbidez, porque como lo mencioné como concepto que atraviesa el haz de luz, las partículas, y se dispersa el haz de luz por la cantidad de partículas que hay ahí debido a la concentración, a la longitud de onda o bien a el tamaño de la partícula. Pero todo esto se engloba en un concepto, en la turbidez. Todo esto, como le digo, se engloba en un concepto que es la turbidez, que es el grado de transparencia que pierde el agua o cualquier otro líquido incoloro por la presencia de partículas en suspensión. Así que ahí, como concepto técnico, es que consideramos que la turbidez es todo eso que expliqué. Respecto al uso del nefelómetro, tendríamos el siguiente procedimiento para poder utilizarlo. Se tiene que encender el equipo a través de una tecla que tiene las letras ON, que significa pues encender, y se tiene que comenzar con una calibración que se le hace al equipo para que esté en adecuado estado para poder proceder con el análisis de alguna muestra. Entonces eso se hace oprimiendo una tecla que dice cal. Una vez que se oprime esa tecla, se tiene que hacer la introducción de la fecha en el equipo y nuevamente presionar la tecla de calibrado. Cuando el equipo marque 0 en la lectura de la turbidez, se tiene que proceder a
realizar el calibrado con los patrones, las sustancias patrones que se utilizan para poder calibrar los nefelómetros o los turbidímetros. Se realiza el calibrado con el patrón 0 inicialmente, y esto se realiza introduciendo en el dispositivo la muestra del patrón que viene contenido en la cubeta que se utiliza. Posteriormente, ya introducida la cubeta, se presiona nuevamente la tecla de calibrado y se espera hasta que la lectura sea estable. Finalmente se realiza el mismo procedimiento con los patrones 100 y 500, que son los que habitualmente se utilizan, el 0, el 100 y el 500. Posteriormente, una vez que se terminó la calibración con el patrón final, que es el patrón 500, la lectura va a marcar líneas punteadas en donde iría la lectura de la turbidez, y eso significa que entonces la calibración ya ha concluido, y finalmente pues se puede proceder con la introducción de las muestras de análisis para poder realizar las lecturas de turbidez. Para ello se utiliza la tecla Read, que significa lectura. Un aspecto importante referente a la nefelometría y la turbidimetría es que son técnicas similares, pero tienen una diferencia. La diferencia radica en que la turbidimetría se basa en medir la cantidad de luz que pasa a través de la solución, y la nefelometría mide la luz que choca contra las partículas que están suspendidas en la solución. Esa es la diferencia, a pesar de que son dos técnicas muy similares y que se basan en los mismos principios del haz de luz. Esa es su pequeña diferencia entre ellos. Además, cada una de estas técnicas utiliza unidades como son los NTUs y los FTUs. Como dato adicional, la importancia de la aplicación de estas técnicas radica generalmente en el tratamiento de aguas residuales, es decir, a nivel industrial, y pues prácticamente son técnicas de gran impacto, ya que definitivamente sin ellas el tratamiento de aguas que cotidianamente utilizamos se vería bastante limitado. Otra de las aplicaciones puede radicar en la limpieza de los reactores en las industrias, donde pues prácticamente gracias a estas técnicas es que se puede comprobar el estado de un reactor, teniendo claras referencias sobre su adecuada limpieza. Los componentes del nefelómetro y turbidímetro se basan en una fuente de luz, un sistema monocromador, una cubeta, un detector y un sistema de lectura. En el nefelómetro, la fuente de luz es de vital importancia para disponer de una fuente de radiación con una gran potencia lumínica como el láser de neón o de helio y las lámparas de vapor de mercurio. Como ya vimos en el video explicativo que coloqué, un nefelómetro se compone por varias partes que desempeñan una función específica para que todo este aparato pueda realizar un análisis. En este caso, para el nefelómetro, las partes que lo conforman son la fuente, que pues prácticamente la fuente va a ser de donde provenga el haz de luz que se va a incidir sobre la muestra, y esta fuente pues como vimos en el videito puede variar dependiendo de qué sea la muestra que vamos a analizar. Y bien, después de la fuente tenemos el monocromador, también llamado prisma de manera más común, que es el que se va a encargar de que
todas las longitudes de onda se dividan, las que pasan por el espectro electromagnético, y que se pueda aprovechar solamente la longitud de onda que va a utilizar la fuente de luz para poder atravesar la muestra. La cubeta, posteriormente, que es otra de las partes, es muy importante porque la cubeta es donde va a ir nuestra muestra con el analito correspondiente y que va a determinar si el análisis sale bien o no, porque puede haber errores debidos a una mala limpieza de la cubeta, que como son de vidrio fácilmente pueden mancharse, y el hecho de que se coloquen sucias puede provocar un error a la hora de interpretar los resultados de la turbidez que se obtiene. Entonces la cubeta es otro de los partes del nefelómetro muy importantes. Ya casi como parte final del nefelómetro tenemos el transductor o detector, que es quien se va a encargar de recibir este haz de luz y de detectar toda la señal de la longitud de onda para poder mandarla al sistema de lectura, que es la última parte del nefelómetro, que es la parte que se va a encargar de interpretar las señales obtenidas por el detector. Entonces, este sistema de lectura es una maquinita electrónica que recibe, convierte y procesa todos los datos obtenidos de las señales del transductor y los procesa en datos, que pues prácticamente es la lectura que observamos en la pantalla del nefelómetro, que corresponde a la turbidez. Y pues estas son las partes de lo que es un nefelómetro. Y como mencioné, puede haber errores debidos también a contaminación, no solamente de, como hace rato mencionaba, suciedad en la cubeta, también puede darse por una presencia de, digamos, contaminación en la muestra que vayamos a analizar, o que bien esté, que tenga interferencias más bien de alguna otra sustancia que esté ahí aparte del analito, y que pueda tener interferencias a la hora de interpretar las señales. Finalmente, con estos posibles errores que podría llegar a haber a la hora de utilizar un nefelómetro, es como cierro el tema de nefelometría. Y pues ya vimos que es un tema que tiene mucha relación también con la turbidimetría, porque son bastante similares, pero tienen sus diferencias que ya mencioné. Y finalmente son técnicas de gran importancia a nivel industrial, así como para los laboratorios. Su aprendizaje resulta de gran importancia, puesto que el agua, por ejemplo, es uno de las cosas indispensables para la vida, que todo el tiempo estamos requiriendo de ella. Y el hecho de poder tener estas técnicas para poder tratar adecuadamente las aguas es algo que sin duda hace más fácil todo el camino de procesar un agua residual. Por otro lado, respecto a la salud, pues ayudan mucho estas técnicas para que se puedan determinar cierta cantidad de enfermedades en las personas. Y a pesar de que son técnicas que no
tienen precisión sobre de qué proteínas se trata. Por ejemplo, en el ejemplo que estaba citando de la sangre, todo el análisis que se hace de las proteínas a la hora de meterlas en el nefelómetro nos permite saber cuánta cantidad de proteínas hay, a pesar de que no se tenga una cualidad específica de qué proteínas estamos hablando. Para ello ya se tienen que valer de otras técnicas. Pero a pesar de ello, nos permiten saber, como decía, por referencias que ya están citadas, saber si los valores que se obtuvieron de proteína en sangre son los adecuados o si la persona ya está teniendo problemas en su salud porque o bien están bajos los niveles de esas proteínas o bien están muy altos. Y es donde pues los médicos y los que analizan todo esto se pueden dar cuenta que algo anda mal. Pero bueno, para lo de la química analítica, hasta ahí queda lo que es el análisis. Y finalmente es eso, una comparación entre valores. Y pues bueno, con esto cierro el primer tema, que es el de nefelometría. Y espero que haya sido bien explicado y que se hayan cubrido todos los aspectos necesarios para su entendimiento.